Este año Nox ha lanzado junto a Agustín Tapia 4 AT10 diferentes, todas entre ellas. Ahora la pregunta es, ¿qué pala ha escogido Agustín Tapia para jugar y en qué se diferencia de la del año pasado? Y no solo te lo voy a explicar yo, sino que te lo va a explicar la persona que ha diseñado la pala, así que muy atento. El nuevo violín del Mozart de Catamarca no es un Stradivarius, sino que es la nueva Nox AT10 Genius Luxury 18K, y quedaros con lo de 18K porque es la gran diferencia. Antes de nada vamos a hacer un poquito rollito unboxing, así que lo primero que recibes cuando compras la pala es la mítica funda térmica para evitar que la goma se fastidie cuando la transportas en frío o en calor, así que está bastante bien. Y como veis en el mango de la pala viene la certificación de Testea Padel, que Testea, para aquellos que no hayáis visto este vídeo que os dejo aquí, es el único laboratorio de palas de pádel del mundo que se encarga de certificar que las palas sean buenas de manera objetiva y de manera científica, así que Nox es la primera marca que lo ha hecho realidad. Y como novedad, y ahora os lo explicaré más detenidamente, también viene una cuerda de repuesto. Pero bueno, vayamos a lo importante, que es la pala. Y antes de pasar a las novedades que trae la pala de Agustín Tapia para este año, vamos con los apartados más objetivos que incorpora este modelo. Y empezando por el rugoso, yo probé la de 2019, que era un rugoso en forma de relieve que no se notaba mucho, pero en este caso, como la del año pasado, viene un rugoso arenoso que es más efectivo, pero por contra dura menos. He medido el balance de esta pala sin overgrip, por supuesto, y a mí me ha medido 25 centímetros, por lo tanto es un balance medio bajo en la pala, que para mí es una de las claves para que tenga tanta manejabilidad. Y en concreto a mí esta pala me ha venido en 368 gramos, que es el margen comercial que da Nox para las palas que vende al público en general, de entre 360 y 375, pero ¿qué pasa con los jugadores profesionales? Bueno, ahora descubrimos ese detalle, de hecho no lo voy a explicar yo, sino que lo va a descubrir el director de marketing de Nox, pero en 2019 me quejé de que la cuerda era bastante corta y en 2021 la cuerda ya no es una cuerda normal, sino que es estilo muñequera, mola más y encima es más larga, así que chapó por Nox porque hacen caso, por lo menos, no sé si me han tenido en cuenta, pero la cuerda la han cambiado para mí a mejor. Y volviendo al tema de la cuerda que os comentaba antes, no solo es más larga que la de 2019, sino que Nox ha patentado este año el Smart Strap, que es una manera de poder quitar y reemplazar la cuerda sin tener que quitar el tapón y perder la garantía, así que es una manera de ser más higiénicos jugando al pádel. Pero ahora sí que sí, ¿qué carajo ha cambiado en la nueva Nox AT10 Genius 18K de este año 2022? El cambio más importante, sin ningún lugar a dudas, es el diseño, porque este año yo creo que se han inspirado en el equipo que le ha robado el corazón a Agustín Tapia, que es River Plate. Sin embargo, y fuera de broma, sin ser de Boca ni de River, algo que a mí no me gusta en esta pala y que echo de menos es que han dejado de poner la firma de Tapia, que es un detallito que a mí en las palas de los profesionales sí que me gusta. Y como curiosidad, cuando queráis saber quién saca o no al inicio del partido, en una de las caras de la pala pone la palabra service, para que cuando giras la pala al hacer el sorteo, oye, quien le toque este lado de la cara, saca. Pero ahora en serio vamos con lo verdaderamente importante, que es el cambio del carbono del 12K al 18K que tiene esta pala, y no lo voy a explicar yo, sino que lo va a explicar Sito Bastida, que es el director de marketing de Nox. Bueno, estamos con Sito Bastida, Marketing Manager de Nox. Muchas gracias por estar aquí, Sito, porque creo que vas a responder 3-4 de las principales preguntas que tiene todo el mundo. Y la primera, antes de dejarte hablar, ya te tengo que preguntar, Sito, ¿qué demandaba Tapia a Nox respecto para cambiar de la pala que tenía el año pasado? ¿Qué os pedía más? Bueno, la verdad es que Agustín estuvo muy contento con la pala del 2021. Lo que sí que es cierto es que durante los meses de verano y de más calor, pues Agustín nos dijo que a veces se notaba que se le ablandaba un poco la pala. Entonces, en ese sentido, pues intentamos darle una pala un poquito más rígida, sin pasarnos mucho, porque ya te digo que él se sentía muy cómodo con la pala. Y bueno, de ahí vino el cambio al carbono 18K. Entonces, la siguiente pregunta lógica, y que es la que más pregunta la gente, es: ¿el carbono 18K en este caso es más rígido y más duro, se podría decir, que el carbono 12K?
Pues así es. O sea, de hecho, a mayor número de Ks en el carbono, mayor rigidez tiene. También es verdad que es más ligero, más resistente, pero es más rígido. A ver, también es cierto que entre el 12K y el 18K a un nivel de jugador amateur, la diferencia es muy sutil, ¿no? Bueno, yo personalmente, que soy jugador amateur, me cuesta encontrar la diferencia. Sí que noto un poco quizá ese tacto un pelín más metálico del 18K, pero bueno, es un nivel muy sutil. A nivel profesional, pues sí que lo notan, ¿no? Y de hecho, pues Agustina, la que probó el prototipo de la pala del 2022, pues ya no se la pudimos quitar de la mano, ¿no? Creo que a finales de septiembre estuvo probando los prototipos y ya el primer torneo en octubre, no sé si fue en Lugo, bueno, el primero que jugó con Sanio ya empezó con el prototipo del 2022. Pues si te parece, lo que voy a hacer yo en las próximas semanas es informarme bien sobre el tema de carbono porque creo que hay bastante controversia y en ese caso a lo mejor requiero más de tu ayuda para resolver las preguntas de la gente, pero bueno, ya me encargaré yo de eso. La siguiente pregunta que tengo para ti, Sito, que me la pregunta muchísimo la gente, es si realmente Tapia usa esta pala que tengo yo aquí. O sea, esta, si me la compro yo, ¿esta la usa Tapia? O sea, la pala con la que juega Agustín es exactamente la misma que se comercializa en las tiendas. Lo único que se hace especial para Agustín es seleccionarle el peso de las palas. O sea, Agustín juega con 377 gramos clavados, además tienen que ser 377. Maniático. Bueno, mira, Miguel juega con el mismo peso también. Entonces, nuestro rango, digamos, comercial va entre 360 y 375. Esos 2 gramos de más son los que Agustín nos demanda. Entonces, lo que hacemos es que cuando en la fábrica hay una pala que se sabe de peso esos 2 gramos, en lugar de destruirla, pues se convierte en una pala para el jugador. Pero salvo esta diferencia con el peso, ni se le pone más carbono, ni se le endurece, ni se le cambia la goma, no se hace nada especial para el jugador, O sea, no sean esos 2 gramos. Yo soy capaz de rematar igual que Tapia, teniendo en cuenta la pala, lógicamente mi técnica va aparte. Pero si tuviera la técnica de Agustín, podría hacerlo. Sí, claro, sí. Pero bueno, eso son palabras mayores. La técnica no se compra. Sí, no, ya se suele decir que no es el arco, ¿no? Sí, es el indio. Es el indio. Sí. Pues, si te parece... Perdón, no, pero quería recalcarlo porque a veces hay mucha gente muy incrédula con esto, ¿no? O sea, las palas que utilizan los jugadores Nox son exactamente las palas que se venden en las tiendas. En el caso de Miguel y de Agustín, que juegan con 2 gramos más por encima del rango, digamos, comercial, pues lo que se hace es separarle las palas que salen pasadas de peso en la fábrica para ellos. Pero ni se les pone más carbono, ni se les cambia la goma, ni se les hace nada especial. Pues Sito, si te parece bien, si la gente apoya este vídeo, le da like y sobre todo si se suscribe, ¿te parecería bien que por un lado hablemos con Agustín su opinión sobre la pala, las sensaciones, lo que decías de que notaba que se ablandaba más la del año pasado y hacemos un sorteo internacional? ¿Te pongo en ese compromiso? Venga, adelante. ¿Sí? Reto aceptado. Reto aceptado. Pues la gente se tiene que suscribir y muchísimas gracias, Sito, por estar ahí, ¿vale? Nada, a ti, Pablo. Ya sabéis, si queréis un sorteo internacional y un vídeo con Agustín Tapia comentando todo sobre su pala y que nos dé sus impresiones, tenéis que apoyar este vídeo dándole al botón de suscribirse como locos. Jugadores, confío en vosotros para hacer realidad ese vídeo con Agustín Tapia y por otro lado dejad en los comentarios cualquier tipo de duda que tengáis de la pala porque ya puedo salir de casa, ya no estoy confinado y ahora sí que sí me toca probar la pala a fondo para comentar junto con Agustín Tapia mis sensaciones y las suyas. Así que cualquier duda en los comentarios y por supuesto que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y chao.